Entonces, tenemos estos dos personajes. Cuando Hitler está en ascenso en el poder en Alemania, lo que hace es que logra atraer a muchos sectores de la sociedad. Él atrae a los campesinos, a los obreros, a los empresarios, a la iglesia, que es muy importante. La iglesia siempre está metida en todos los temas de poder político. Y él hace algo que es que todas esas deudas que tenía Alemania, producto de los acuerdos a que llegaron en la Primera Guerra Mundial, Hitler decide que no va a pagar esas deudas, y más que todo son deudas con prestamistas norteamericanos, y él decide que no las va a pagar porque pues, su población no tiene la capacidad económica ni el trabajo suficiente para hacerlo. Entonces él decide más bien invertir en Alemania. Como la idea era que los demás países de Europa se convirtieran en países socialistas, ¿cierto? Que los movimientos obreros llegaran a ser una revolución, pues así como digamos ese socialismo tuvo una gran acogida, también tuvo gran acogida los partidos, digamos, que consideramos nosotros hoy de derecha, es decir, partidos que están aliados con el empresariado y los banqueros y los grandes inversores de cada país. Entonces, por temor a eso, personajes como Hitler van a obtener mucho poder en Alemania y él va a fundar el, el nazismo, que es una contracción de dos palabras que son nacionalismo y socialismo, y las va a juntar y va a llamar su partido político el Partido Nacional Socialista. Digamos, como hay una persecución y un miedo de muchos sectores privados porque el movimiento obrero tome un buen poder, ellos lo que hacen es como algunos personajes pertenecientes al mundo obrero los cooptan, es decir, los compran, y otros los eliminan como Rosa Luxemburgo. La señora fue, digamos, fue engañada y después fue asesinada. Y así digamos que sucedió en muchos países europeos. El movimiento obrero tomaron a las cabezas representativas y los eliminaron. Vamos a ver qué sucedió después de la posguerra. Primero, al finalizar la Gran Guerra, las democracias liberales europeas introdujeron reformas para mejorar las condiciones de vida y evitar la llegada del socialismo al poder. Como las condiciones de los obreros, digamos, en todo el mundo eran muy de una condición donde los explotaban mucho, lo que hace Europa es incentivar algo que ellos llamaron estado de bienestar, digamos, para detener a los movimientos obreros. Entonces, ese estado de bienestar, ¿en qué consistía? En que el Estado iba a garantizar una buena inversión para las empresas y que esas empresas pagaran salarios adecuados a sus trabajadores, de que los hijos de los trabajadores tuvieran acceso a educación, de que hubiera una higiene y una sanidad en las fábricas. Todavía mucha gente moría porque no habían condiciones sanitarias en las empresas, ni se utilizaban elementos de protección como los cascos, como el tapaoídos, como un tapabocas, elementos de protección personal que hacían que se cuidara la integridad del obrero. Y también aparecieron con ese estado de bienestar el tema de las pensiones. La pensión es que si usted estuvo trabajando durante largo tiempo, de su salario iban descontando un porcentaje muy pequeño y ese porcentaje se lo entregan a usted pues al final de su vida para que usted pueda asumir su vejez, digamos, de una manera digna. Entonces, para contraponer a todo el socialismo estaba el estado de bienestar. Alemania. Alemania. La inestabilidad agudizó la lucha entre los socialistas revolucionarios y los socialdemócratas. Estos últimos asumieron el control de la Asamblea Nacional y participaron en la redacción de la Constitución de Weimar, que reconoció la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia
la libertad de asociación y el sufragio universal. Eso de la Constitución de Weimar es una nueva constitución para Alemania y digamos que se pone al día Alemania en reformas que otros países ya tenían, como Inglaterra, como Francia. Entonces, por ejemplo, igualdad de la ley, eso es algo que resolvió Francia en 1830 y con la Revolución Francesa. Entonces, todos somos iguales ante la ley. Libertad de conciencia, es decir, que usted puede creer en lo que le dé la gana sin afectar a otras personas y usted es una persona libre. Libertad de asociación, que las personas se pueden asociar para reclamar derechos que no lo tenían. Y sufragio universal es que todos tienen derecho al voto. Ese tema del voto es fundamental porque en los inicios primero solo podían votar pues alguna gente que era acaudalada, tenía un buen dinero, pero con el paso del tiempo se garantizó que todos pudieran votar. ¿Cuál fue el último sector de la población en poder acceder a ese derecho? Las mujeres. ¿Sí? En todo lado, en nuestro país, en Europa, en todo lado, las últimas en poder adquirir el derecho fueron las mujeres. Entonces, así fue también en Alemania. En Gran Bretaña, para frenar el descontento social, se impulsaron medidas como el sufragio femenino, mejoras salariales y laborales, construcción de viviendas para obreros y el reconocimiento de la autonomía política a Irlanda. Entonces allí en Gran Bretaña también se aprueba el sufragio femenino, mejores salarios, mejores trabajos. Eh, Como ustedes saben que detrás de cada industria hay un gran número de obreros, para un país es importante que estos obreros pues vivan cerca de la fábrica y no se gasten mucho tiempo. Entonces, las viviendas no es porque sea algo de caridad de los estados, sino que los obreros necesitan vivir bien para ser eh, rentables en su trabajo. Entonces, por eso se impulsa la construcción de viviendas. En Francia, varias decisiones políticas de sus gobiernos tomadas entre 1919 y 1930 respondieron a los principios democráticos y al interés por los problemas obreros. Lo mismo, mejoras laborales para los trabajadores de las fábricas. Italia puso énfasis en la pacificación del país, el fortalecimiento del Estado, el restablecimiento de la autoridad parlamentaria y la legislación a favor de los obreros. Entonces, ¿qué podemos ver, digamos, en las medidas que toma cada uno de esos países europeos? Que todos tratan de mejorar las condiciones de sus trabajadores, de sus obreros. Siempre tienen que tener presente, debemos tener presente nosotros que los que generan la riqueza en un país son los obreros, porque son los que saben manejar las maquinarias, son los que saben cómo funciona toda la cadena de producción de una empresa, son los que tienen el conocimiento, ¿sí? Entonces, como tenemos a Rusia que tiene un gobierno socialista, pues estos países lo que hacen es mejorar las condiciones de vida de sus obreros. La realidad económica de la década. Tras la Gran Guerra, la economía capitalista presentó dos manifestaciones antagónicas, o sea, dos manifestaciones contrapuestas, contrarias. La prosperidad de Estados Unidos, que fortaleció su participación económica mundial, incremento de la producción, el ascenso de los salarios y el crecimiento de la capacidad de consumo, y la reconstrucción económica europea que implicó que se acudiera a préstamos para tal fin. Entonces, uno de los grandes beneficiados con las guerras mundiales y con esta Primera Guerra Mundial va a ser los Estados Unidos. Estados Unidos ya había empezado a tomar el mando en América. Ellos se le robaron a México un poco de territorios que pertenecían a México
empezando por California, Texas, Nuevo México. Todos esos estados pertenecían a México, pero los gringos los invadieron y se fueron apropiando de esos territorios. Y digamos que una de las cosas que hace que Estados Unidos hace sentir su poder económico y militar es cuando ellos se roban el canal de Panamá. Panamá era un territorio que pertenecía pues a Colombia y ellos en aras de tomar el control de ese canal para el transporte de mercancías del Océano Pacífico al Atlántico por medio de buques, pues ellos prácticamente se roban el canal de Panamá y luego hacen que los panameños se independicen. Digamos, el primer round que hace llamar la atención y que Estados Unidos dice, vea, aquí los que mandamos somos nosotros. Y con la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Lo que hace Estados Unidos es que le va a prestar plata a los europeos para que ellos puedan reconstruir todas sus ciudades. Entonces presta dinero y ellos esperan que Europa le pague esos créditos pues a intereses muy altos, pero además todo lo que tenga que invertir en cemento, en hierro, en acero, en cobre, todo lo que significa reconstruir las ciudades, pues todas esas materias se las iban a comprar a Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso va a traer un movimiento fuerte en las fábricas norteamericanas y va a permitir que esa economía tenga una bonanza, tenga una acumulación de capital. Entonces, tanto es así la acumulación de capital que digamos, gente en Estados Unidos para el año 1920-25, que puedan ser obreros, constructores, barrenderos de aseo, esa gente acumula mucho dinero en muy poquito tiempo. Pero tiene que ver con la inversión de muchos de estas personas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero ya vamos a ver eso, para que no nos perdamos. Bueno, año 1929, inicio de la gran crisis. Esta crisis es una de las crisis económicas más grandes que ha tenido el capitalismo. Han habido otras, en el 2008 hubo otra muy parecida a la de 1929. Después de 1904, la recuperación económica europea era evidente y las economías capitalistas iniciaron un ciclo de crecimiento. Sin embargo, se enfrentaron a desequilibrios que desembocaron en la crisis de 1929 debido a los siguientes factores. Primero, el excesivo crecimiento de la oferta con respecto a la demanda. La disminución del empleo y el estancamiento de los salarios bajaron la capacidad de compra de la población, mientras se presentaba superproducción de alimentos y materias primas. Entonces, para poder explicar esto, quiero que imaginemos, hay una industria súper fuerte en Estados Unidos, digamos que es la insignia del capitalismo y es las fábricas de automóviles. El automóvil aparece como a finales del siglo XIX. En 1900 empiezan a producir algunos automóviles. Las empresas insignias de Estados Unidos son Chevrolet, Ford y General Motors. Digamos, esas tres empresas representan la columna vertebral de esa economía capitalista. ¿Qué pasa en estas empresas? Se empiezan a producir muchos automóviles, pero la gente no tiene, o sea, hay mucha oferta, pero la gente no tiene cómo comprarlos. Sí, llega un momento en que sí se venden, pero llega a un momento donde se estancan y empiezan a dejar de producir. Claro, cuando su empresa no vende, pues no va a tener la posibilidad de responderle ni a los trabajadores, ni a los acreedores con los que tienen préstamos, ni a los que le suministran a usted las materias primas. Entonces eso generó un inicio de la crisis. Entonces hay una crisis allí. La crisis agrícola. Los agricultores se habían beneficiado de créditos para incrementar la producción de alimentos. Sin embargo, la demanda cayó y los agricultores no tuvieron cómo responder a los créditos adquiridos. Bueno, esto sí es muy conocido para nosotros, ¿no? Aquí nuestros campesinos en Boyacá cada rato se quiebran porque
Piden préstamos, se la meten toda a un cultivo y cuando van a recoger la cosecha resulta que los precios de los alimentos están bajos. Ejemplo, la papa. Y se quiebran porque viene el banco a cobrar y no hay cómo pagar. Bueno, eso le sucedió a Estados Unidos a gran escala y pues muchos no tuvieron cómo vender sus alimentos y por ahí también empezó la crisis. La crisis industrial. La industria se vio alterada por la competencia comercial, el proteccionismo y la baja demanda de bienes industriales. Esto condujo al cierre de fábricas y al despido de un gran número de trabajadores. La crisis financiera y monetaria. Se invirtieron grandes capitales, con lo cual muchas de ellas alcanzaron precios exorbitantes. Este ciclo especulativo entró en crisis el 24 de septiembre de 1929, cuando se produjo la quiebra en la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, los países europeos dejaron de pagar los compromisos económicos adquiridos y con ello los capitales escasearon. Les voy a explicar cómo es eso de la crisis monetaria. Resulta que hay la cosa, lo que llamamos bolsa de valores es cuando las empresas empiezan a vender acciones, ¿sí? Las acciones son, digamos, son papelitos que me dicen, oiga, yo voy y compro una acción de, digamos, Ecopetrol. Entonces me venden la acción a 1.000.000 de pesos. Me compro 4 acciones. Llevo mi papelito, 4 acciones, 4 millones de pesos. Entonces, por esa acción, a mí me van a pagar un porcentaje de acuerdo a las utilidades de la empresa. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Que muchas empresas se metieron a la bolsa de valores en Wall Street y empezaron a ser como socios de las empresas. Entonces, compraban este papel que me acreditaba a mí como dueño de General Motors, digamos, por un ejemplo. Y este papel a mí me valió $100. Muchos empezaron a comprar acciones y se empezaron a disparar el valor de las acciones. Entonces, compraron a $100 y les empezaron a entregar utilidades por $1.000, por $10.000. Digamos, era una cosa muy rentable. Entonces, mucha gente empezó como a meterse a comprar acciones. ¿Qué sucedió? Los bancos de Estados Unidos empezaron a sentir la crisis de Europa y Europa empezó a incumplir los préstamos que les habían hecho. Entonces, usted que había comprado esta acción de una empresa en $100, ya después esas acciones empezaron a bajar el precio, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, usted después iba a que le dieran sus $100 y resulta que como la empresa empezaba a quebrar porque no podía vender lo que producía, pues esa acción ya no valía $100, sino que le daban a usted $2 por su acción. Entonces ahí hubo una quiebra horrenda, mucha gente con mucho dinero quedó en la ruina, sin dinero, sus acciones ya no valían nada y ahí empezó una quiebra como efecto dominó, y se fue quebrando todo el sistema económico. Entonces esa es la crisis financiera y monetaria. Aquí nos dice, la crisis financiera y monetaria, se invirtieron grandes capitales en acciones, con lo cual muchas de ellas alcanzaron precios exorbitantes. Este ciclo especulativo entró en crisis el 24, cuando se produjo la quiebra de valores de Nueva York. Entonces, una de las razones también es que muchas de las empresas le decían a los clientes era compre ahora y pague después. Y resulta que eso de pague después no fue posible porque muchos ya no tenían los ingresos y ahí empezó toda esa crisis. Y tenemos ahí el ascenso de este amigo, el del bigote debajito de la nariz, que es Hitler, un tipo muy, muy audaz, muy capaz para dominar a una nación que se sigue creyendo que es como la más sabia de todo el mundo. Logró dominar, ir ascendiendo en esa década poderosamente.
él se niega a pagar la deuda que habían adquirido con los compromisos para los acuerdos de paz. Y bueno, vamos a ver qué otras ideas y qué otros discursos entraron a funcionar en ellos. Bueno, entonces las dos fuerzas políticas que empiezan a crecer bastante en Europa son el fascismo eh, y el nacionalsocialismo. El fascismo es en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania. Entonces dice, fascismo italiano. Desde 1919, la situación de Italia era crítica, pues las reformas propuestas por los liberales no fueron cumplidas. Los precios de los artículos se incrementaron. Los excombatientes ocuparon tierras y desalojaron a sus propietarios. Las huelgas generaron temores entre los empresarios y la sensación de derrota se apoderó del país después de no haber obtenido los beneficios esperados en las negociaciones de paz. Benito Mussolini, ex socialista y excombatiente de la Primera Guerra Mundial, aprovechó la difícil situación italiana para atraer el apoyo de las masas, de los empresarios y de los terratenientes. En 1922 Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista y tomó el poder. Bueno, entonces el personaje duro del fascismo es Mussolini. Él es el primero que logra ascender al poder en Italia, siempre con un resentimiento porque los acuerdos los habían dejado en desventaja, los acuerdos en los que habían quedado después de la Primera Guerra Mundial. Pero hay una cosa, y es que hay un desánimo en la población de desesperanza porque el país quedó pobre, un montón de muertos, y digamos que ese discurso de Mussolini como que trata de enaltecer lo que es Italia y de recobrar toda esa historia que tienen del Imperio Romano. Y entonces echan ese discurso así como para reavivar las esperanzas y digamos que les copian mucho estos sectores de las empresas, de los bancos, los terratenientes que son grandes poseedores de tierra y entonces, digamos, lo respaldan. Entonces, ese es el caso de Italia. Nacionalsocialismo alemán. La experiencia democrática de este país, representada en la República de Weimar, se vio enfrentada a problemas que determinaron su fracaso y su reemplazo por un régimen totalitario, el nazismo. En 1920, defensores de la monarquía lideraron una revuelta llamada Push the Cap en contra de la República y de la presencia de fuerzas socialistas en el gobierno. El Partido Nacional Socialista Alemán canalizó las tensiones económicas y el descrédito estatal para obtener la mayoría en el Parlamento y el control de la Cancillería en manos de Adolfo Hitler, para constituirse en el único partido político. Y una vez acaecida la muerte del presidente Paul von Hindenburg, obtener el control del poder ejecutivo. Hitler se convirtió en el máximo líder del pueblo alemán y se proclamó como su Führer. Führer en alemán significa conductor. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Entonces tenemos a estos dos manes. Ellos empiezan como muy democráticos ambos, empiezan a ganar el respaldo de todo el mundo, pero a la medida que su poder aumenta, ellos empiezan a restringir muchos derechos y muchas libertades en sus países y se vuelven dictadores. El hecho de que haya solo un partido político y que no haya oposición y que tengan el control del parlamento muestra que hay una dictadura. Y además, Hitler y Mussolini empiezan a perseguir a mucha gente que digamos, puede hacer críticas o en estar desacuerdo con sus gobiernos, los empiezan a eliminar. Y los primeros que eliminan, como ya les había dicho, son a toda esta gente que están en movimientos obreros y que les parece que el socialismo es una chimba y que van a meter el socialismo. A toda esa gente, ¡tum!, la van es quebrando. Entonces vamos a ver cuáles son las características de esos dos partidos. Características del fascismo y del nacionalsocialismo.
Estos regímenes se caracterizaron por la creación de un Estado fuerte e dictatorial, en el cual el poder fue ejercido por un solo partido. Cuando hay un solo partido, ojo, ahí hay problemas porque quiere decir que no existe democracia, que no hay posibilidad de elegir. Dirigido por un caudillo, un caudillo. Esto también es clave. Cuando hay personas que se creen, digamos, la gente los considera como los únicos que pueden cambiar algo, pues se vuelven caudillos. O sea, aquí tenemos ejemplo de varios en Colombia, ¿no? Apoyado por el ejército, la policía y una serie de organismos paramilitares, cuyo fin era frenar la movilización popular y la posibilidad de una revolución social. El Estado eliminó a todos los opositores políticos, clausuró el Parlamento y demás órganos de control político e impuso su dominio sobre la sociedad. Creó las bases del totalitarismo y del corporativismo. Este último entendido como la relación entre el Estado y cada individuo, creados a partir de un nuevo sentido de colectividad y en procura de un fin único, el bienestar y la grandeza nacional. Entonces aquí cosas claves, el tema de que hay un partido único, el tema de que como caudillos ellos se creen los salvadores, ¿sí? El tema de Hitler y el tema de Mussolini, siempre para que un poder, digamos, pueda ser autoritario, tiene que tener un respaldo fuerte del ejército de su país y de la policía, porque es el que mantiene como que las cosas estén en orden, ¿sí o no? Y organismos paramilitares. La palabra paramilitar quiere decir es personas armadas que digamos son como la mano negra de los ejércitos para hacer cosas que son ilegales, pero que no pueden hacer los ejércitos de los estados, como para desaparecer gente, torturar a los opositores, bueno. Entonces siempre hay organismos paramilitares que funcionan así. Bueno, el discurso de los manes es el bienestar y la grandeza nacional. Siempre en ambos discursos, tanto en el de Mussolini como en el de Hitler, ellos tienen un resentimiento fuerte por los acuerdos a que llegaron, sobre todo el Tratado de Versalles, en donde los dejaron, digamos, los pusieron a pagar toda la reconstrucción de Europa. La intervención estatal en las actividades económicas y el apoyo de los grandes capitalistas al Estado. Grandes capitalistas quiere decir banqueros y empresarios que respaldan al gobierno de turno, así como la garantía estatal a las inversiones privadas que sirvieron para la recuperación económica nacional. En el campo laboral, el Estado reguló la celebración de contratos colectivos, intervino en las negociaciones salariales y adoptó una legislación laboral en la que se prohibieron las huelgas y protestas. Cuando se prohíben las huelgas y las protestas, pues es otra manifestación de un Estado dictador, o sea, que restringe los derechos. También creó un único sindicato que integraba a todas las fuerzas laborales. Asumir una nueva concepción humana que partía de la idea de superioridad racial. ¿Se acuerdan ustedes de la colonización de África? Que ellos colonizan África porque los negros pues son de segunda categoría y todo eso, bueno. Ese argumento y ese discurso de superioridad racial sí digamos, se lo infundió muy fuertemente Hitler tanto a su país como a los demás países, diciendo que ellos eran como la raza superior, como diciendo que ellos eran que la raza aria tenía unas condiciones de superioridad frente a los demás pueblos. Entonces esa idea la vendió muy fuerte él y ahí pues toda esa gente que, entre comillas, muy educada, digamos, cayó en ese discurso. La defensa del nacionalismo, es decir, el orgullo de ser alemán o el orgullo de ser italiano. Para recuperar el poder, perdido después de la Gran Guerra, y en que las personas debían ser disciplinadas, obedientes, sumisas y valientes, dispuestas a dar su vida para mantener los ideales nacionales
y contrarrestar la idea de las luchas de clases propuestas por el socialismo. Bueno, los manes hacen un trabajo fuerte en todo lo que, en todas las escuelas. Eso se puede ver en muchas películas. Ellos empiezan a infundirle a sus niños que ellos son la raza llamada a dominar el mundo, que son superiores a otros y que por eso tienen el derecho de a controlarlos, que su país es, mejor dicho, uno de los países con más altos estándares. Entonces, toda esa gente que se fue a la Segunda Guerra Mundial eran jóvenes que tenían ese chip puesto desde las escuelas de ellos. Entonces, muchachos, les voy a pedir que copiemos este cuadrito ahí en sus cuadernos